ahora sí vamos a entrar ya al tema del pacto como tal, ¿sí? Ya expusimos en la primera parte cuál va a ser el recurso hermenéutico y las razones por las cuales vamos a utilizar la teología bíblica, y vamos a entrar de lleno a conocer los diferentes tipos de pactos que había en el antiguo cercano oriente, lo cual era la cosmovisión de los escritores y de la audiencia a quien se escriben pues los escritos de la Biblia. La que sigue, por favor. Bueno, de todo lo que hemos visto hasta ahora, si de esta clase se les olvida todo, que esta palabrita no se les olvide. Berit. Fíjense bien, Berit. En el vocabulario del Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo con algunas pequeñas porciones en arameo, pero en su mayoría en hebreo. Esta palabrita Berit en hebreo es el equivalente nuestro en español a alianza o a pacto. Por acá tengo dos citas para hablar acerca de esta palabrita. Una de Desmond y Baker y la otra de Tellería. No se puede negar que la alianza es un motivo teológico principal en el conjunto del Pentateuco. Esto es importante, ¿sí? El conjunto del Pentateuco. Nosotros debemos entender esto, ¿sí? Que desde Génesis hasta Deuteronomio es un compendio literario, es un solo compendio literario. No puedo agarrar Génesis y separarlo de Éxodo, y Éxodo separarlo de Levítico o de Deuteronomio, porque todo es como una pequeña biblioteca que intencionalmente forma un conjunto, un compendio. En este caso dice, no se puede negar que la alianza, es decir, que el pacto es un motivo teológico principal en el conjunto del Pentateuco. Si hay un tema principal en el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, nos dicen Desmond y Baker, ese tema principal va a ser el pacto. El término en sí, Berit, se encuentra en Pentateuco y se usa para describir alianzas tanto entre personas como entre Dios y los seres humanos. Eso es importante. El concepto de alianza, el concepto de hacer un pacto, ya existe en la cosmovisión y en la audiencia de los escritos bíblicos. Pero existen esta doble vertiente. Se hacía pacto entre personas, pero también entre personas y una deidad. Esto va a ser muy importante. En todo el Antiguo Testamento, de acuerdo con J.M. Tellería, se hace uso del término Berit en 285 veces. La noción que traducimos como pacto o alianza en nuestras versiones habituales de la Biblia viene referida 285 veces en los textos veterotestamentarios por medio de la palabra hebrea Berit. Importante. En el Pentateuco, solo en el Pentateuco se utiliza 82 veces la palabra Berit, que significa pacto. Y en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? En la ley, los profetas y los escritos, se utiliza 285 veces. Van a hacer una relectura de la ley, es decir, de la Torá. Es importante entender esto, que en el Pentateuco se utilizan 82 veces y en todo el Antiguo Testamento 285 veces esta palabra, este concepto. Es decir, que es importante. Esta palabra es muy importante. Berit. La que sigue, por favor. Mencionábamos que para la mentalidad hebraica se podía hacer pactos entre personas, pero también entre personas con su deidad. La palabra pacto, tanto cultural como teológicamente, es para los escritores originales un concepto importante que no podemos pasar por alto. Ropero nos dice lo siguiente:
hacer alianzas, pactos y tratados era algo cotidiano entre los hebreos más allá de la esfera religiosa. De tal forma que, retomando el concepto de la revelación progresiva y orgánica antes mencionado, podemos ver que Dios se reveló al pueblo de Israel a través de la cosmovisión y cultura propia de su época como un Dios de pactos. Es decir, que para el pensamiento común hebraico ya asumían la responsabilidad, sabían lo que implicaba hacer un pacto. ¿Sí? Ellos podían fácilmente hacer un pacto con una deidad porque ellos hacían ya pactos entre las personas. Ahora, ¿qué implicaba hacer un pacto? Vamos para allá, la que sigue, por favor. Esto va a ser muy importante. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, estas alianzas generalmente eran sancionadas por uno o varios dioses y por tanto la idea de alianza estaba estrechamente relacionada con la religión. Y aquí vamos a darnos cuenta de algo. El pacto no es como nosotros decimos, a ver, prométeme tal cosa. Y tú le dices, te prometo que mañana voy a llegar a tu casa. Y al día siguiente te levantas y dices, no, pues no tengo ganas de ir, inventas cualquier cosa y no vas. Pero en la mentalidad hebraica, hacer un pacto implicaba ser sancionado si no se cumplía lo que se había prometido. Esto es importante porque cuando se hacía un pacto con una deidad, se quedaba a merced de lo que el Dios quisiera hacer. Es decir, se tenía la mentalidad de que Dios castigaba a aquellos que infringían el pacto que habían establecido con dicha deidad. Esto va a ser muy importante porque esto lo vamos a encontrar muy latente en la Biblia. La que sigue, por favor. El que sigue, ven. Muy bien. Por aquí no se me espanten. Este sí, toda la lámina está saturada. Pero vamos a ver la etimología de esta palabrita berit. Y por acá tengo una cita de Desmond y Baker. Es importante. ¿Qué entendían ellos el hacer un pacto? Para ellos, ¿qué implicaba hacer un pacto? Fíjense, el término hebreo berit se traduce como alianza, pacto, aunque algunas veces se vierte como promesa, compromiso, obligación, acuerdo, contrato o tratado. Su etimología es incierta. Entre las sugerencias que se aceptan de manera más general se encuentran las siguientes, y aquí hay tres posibles referencias de esta palabra. Número uno, de la raíz verbal BRH, que significa ver o decidir. Número dos, de la preposición birit, desconocida en hebreo, pero encontrada en acadio, que significa entre. Y número tres, del sustantivo biritú, encontrado en acadio y también en el Talmud, que significa cerrojo o grillete. Cualquiera que sea su origen etimológico exacto en general, una alianza es una promesa solemne entre dos partes que se convierte en vinculante mediante un juramento. Ambas partes reconocen esta promesa como el hecho formal que les obliga a cumplir las promesas realizadas en la alianza. Ahora, fíjense en la tercera preposición, en la tercera proposición. Hacer un pacto era como ponerse un cerrojo o un grillete. Yo diría, era como ponerse la soga al cuello. Porque si no cumplías lo prometido, quedaba uno a merced del compañero de pacto, porque el compañero de pacto se convertía ahora en castigador del infractor. Y esto sucedía tanto en un pacto
con una persona como en un pacto con una deidad. La que sigue, por favor, Ben. De esta palabra, y ahora tengo una cita de Gentry y Wellon y de Tellería. En la rama de la familia semítica a la que pertenece el hebreo, Berit está atestiguada como palabra prestada de textos egipcios desde el año 1300 a.C. Esto indica que el uso de la palabra ya estaba establecido mucho antes de ese momento. Los escritores de la Biblia y la audiencia a quien se escribe conocen muy bien lo que implica hacer un pacto. Algunos amigos de las etimologías semíticas señalan, no obstante, otra explicación para el término berit, remontándose al verbo acadio barú, ojo, que significa atar, del que se deriva el sustantivo virtud, el nombre acadio de lazo, e incluso la preposición virit, que significa en ese idioma mesopotámico entre. En este sentido, el pacto se entendería como un vínculo irrompible entre dos partes contractantes antes enemistadas, cuya consecuencia directa es lo que en hebreo se llama shalom, habitualmente traducido en nuestro idioma por paz, y que describe la relación. ¿Qué podemos ver aquí? Lo mismo, fíjense, hacer un pacto implicaba, por ejemplo, estar enlazado a algo o a alguien, ¿sí? Estar atado a alguien, ¿sí? Estar entre la espada y la pared. Es decir, que hacer un pacto era algo solemne, era algo delicado, era algo de suma importancia. Esto es muy importante, porque entonces nosotros vamos a ver que los pactos en la Biblia no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. La que sigue, por favor, Ben. Igual, no se me expanden por acá porque está muy grande aquí la lámina. Desmond y Baker nos van a decir lo siguiente, fíjense. En el Antiguo Testamento están representadas dos formas de alianza arraigadas en la cultura del Antiguo Oriente Próximo o Antiguo Cercano Oriente, que es lo mismo. Número uno, la alianza de concesión real, conocida por las fuentes asirias, babilonias e hititas, se ha utilizado para identificar la forma e interpretación de las alianzas abrahámica y davídica. La función de la concesión real era la de otorgarle tierras o una casa a un vasallo leal por su fidelidad y servicio extremadamente útil en el pasado. Como tal, la concesión real era una recompensa. Número dos, el segundo tipo de alianza que hallamos en el Antiguo Testamento sigue muy de cerca los tratados de vasallaje, conocido por primera vez a partir de los tratados hititas que datan de la edad de bronce. Este tipo de alianza está presente también en diversos periodos posteriores. Este uso tan amplio significa que si bien la forma resulta útil para comprender la función del material bíblico, no lo es tanto a la hora de fechar los pactos de este tipo. El tratado de vasallaje se relaciona íntimamente con la alianza mosaica y por lo tanto con el decálogo. ¿Qué nos están diciendo Desmond y Baker aquí? ¿Sí? Que hay dos tipos importantes o expresiones de pacto en el antiguo cercano oriente, ¿sí? La alianza de concesión real y los tratados de vasallaje. Además, estos eruditos nos dicen que tanto la alianza abrahámica como davídica pues comparten similitud con las alianzas de concesión real, mientras que el pacto mosaico comparte similitud con los tratados de vasallaje. Por ahora, basta decir que con esto es más que suficiente. Cuando analicemos por separado el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto mosaico, vamos a entrar mucho en detalle para conocer la naturaleza del pacto, las características de cada uno de estos pactos. Por ahora, ya podemos ver que no todos los pactos en la Biblia son iguales. Y desde ya podemos ver que el pacto abrahámico, el pacto davídico es diferente
en su naturaleza de pacto con el pacto mosaico. El que sigue, por favor, ven. Los escritores de la Biblia fueron hijos de su época. En eso estamos todos de acuerdo. Fíjense lo que dice por acá Tellería. Lo cierto es que los hallazgos documentales del Medio Oriente Antiguo, en particular los referentes a los pactos de Estado hititas de los siglos XIV y XIII antes de Cristo, en los que por regla general un gran rey impone una alianza a sus vasallos, es decir, enemigos vencidos en la mayoría de los casos, reflejan un gran parecido con lo que encontramos en los pactos del Antiguo Testamento. Es decir, que la forma, esto es importantísimo, la forma de redacción de estos últimos seguía el patrón cultural común de una época concreta. Esto es importantísimo. Si nosotros desconocemos cómo funcionaban estos pactos, pues cuando llegamos a la Biblia, pues no podemos ver cómo se relaciona o cuáles son las diferencias entre este pacto y el otro, entre uno u otro. El que sigue, por favor. El que sigue, ven. Muy bien, aquí Tellería nos va a hablar de algo que yo creo que es importante para nosotros porque, por ejemplo, en nuestra versión castellana de la Biblia, nosotros dividimos o ya tenemos la Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Por qué Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, aquí vamos a ver la razón. En la traducción griega de la Septuaginta, ojo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La traducción al griego, ¿sí? La traducción al griego fue la Septuaginta. Entonces, en la Septuaginta, los traductores tenían que buscar un equivalente de Berit en hebreo al griego. Entonces tenían dos opciones, diateque y sunteque. Entonces ellos deciden utilizar diateque, que significa pacto, pero también significa testamento, en lugar de sunteque. ¿Por qué? Porque ellos eligen este concepto y no el otro. Vamos para allá. En la traducción griega de la Septuaginta, de las 285 veces antes reseñadas en que aparece el término hebreo berit en los escritos sagrados, 257 se vierte sistemáticamente en la versión griega por diateque o testamento, no por su equivalente más exacto, sunteque, que significa pacto o alianza precisamente. Este último término griego tiene unas implicaciones de convenio entre iguales, prefijo sun equivalente a nuestro sufijo castellano co o con, que lo inhabilitan para traducir exactamente lo que la Biblia hebrea desea transmitir. De ahí que, como se ha señalado en alguna ocasión, la traducción realizada en este caso por la Septuaginta, evidentemente muy intencionada, resulte magistral. Es decir, que en hebreo, en la mentalidad hebraica, berit es utilizado y es aplicado tanto para pactos entre personas como pacto con Dios y el hombre. En el griego no pasa esto, ¿sí? Entonces, los pactos en la mentalidad griega es entre coiguales, es decir, entre Dios y Dios o entre el hombre y el hombre. Y en la Biblia, obviamente, en la mentalidad hebraica, el hombre nunca ha estado en una coigualdad con Dios. Dios es el soberano y el vasallo siempre va a ser el hombre. Por lo tanto, deciden utilizar diateque, que significa testamento o pacto, en lugar de sunteque, lo cual resulta muy interesante. La que sigue, por favor, ven. Pasamos de Berit a Karat Berit. Esto es muy importante, porque Karat Berit significa cortar un pacto, lo que para nosotros sería hacer un pacto. Hacer un pacto en la mentalidad hebrea es cortar un pacto. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a ver lo que implicaba hacer un pacto.
Para ello voy a leer una cita de Ropero. Berit se traduce como alianza, como aliados o como confederados. La raíz de este término es cortar, que hace referencia a la costumbre de cortar o dividir los animales en dos partes, pasando después entre ellas los contratantes para ratificar un pacto, de donde procede la expresión cortar un pacto o cortar una alianza, es decir, karat perit. Otros eruditos dicen que la raíz significa comer, porque entre los orientales sentarse a comer equivalía tanto como a concertar un pacto de amistad. Por lo tanto, la expresión karat berit, que literalmente significa cortar un pacto, se usa para indicar el inicio de un pacto o una alianza entre dos partes. Vamos para allá. Cortar un pacto implicaba dividir los animales a la mitad y las dos personas que van a hacer un pacto iban a caminar en medio de los animales partidos. ¿Sí? Esta va a ser la ratificación del pacto. Es a través de esta acción que ellos se comprometen a cumplir lo que están pactando. Después, como compañeros ya de pacto, se sientan a compartir la mesa a manera de un banquete ritual o de una celebración, porque ahora ya comparten un pacto. Ahora son compañeros de pacto. Es decir, que el pacto de corte, de acuerdo a lo que nos dice Ropero, implica dos cosas. Hay derramamiento de sangre y hay banquete ritual. Y en algunos de los pactos bíblicos vamos a encontrar estas dos características. ¿Sí? Entonces, no todos los pactos que están en la Biblia son pactos de corte, pero sí hay, los cuales sí son pactos de corte. Y esto va a ser muy importante. ¿Sí? La que sigue, por favor, ven. Ahora, al hablar del banquete ritual que acompaña al pacto de corte, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Aquí tengo dos citas de Tellería. La palabra hebrea berit, cuyo origen, según indican algunos especialistas, sería el verbo bará o comer, en la idea de que el establecimiento de las alianzas antiguas implicaba siempre una comida o un banquete ritual. De ahí que la expresión hacer o establecer un pacto tenga en lengua hebrea la forma consagrada karat berit, literalmente cortar un pacto. Dice Tellería, cliché lingüístico que conlleva una clara alusión al hecho, número uno, de abrir en canal los animales que habían de servir para aquella especial celebración, banquete ritual, y número dos, que servían para el ritual consistente en caminar entre las dos partes como señal de ratificación y aceptación de lo pactado. Importante, el pacto de corte implicaba dividir los animales, pasar en medio de ellos y de esta forma ratificar el pacto. Después, una celebración, un banquete ritual entre los dos compañeros, ahora compañeros de pacto. Lo que viene a continuación, la que sigue, ven, lo que viene a continuación es importante porque qué implicaba en la mentalidad hebraica hacer un pacto de corte? ¿Qué implicaba? La que sigue, por favor, ven. Karat Berit, como expresión de hacer un pacto, era una declaración de automaldición. Fíjense bien, acá la cita de Gentry y Wellon nos dice lo siguiente. En las ceremonias se sacrifican animales. Cada animal se corta en dos y las mitades se colocan una frente a la otra. Después los socios del pacto caminan entre las mitades de los animales muertos. Esta acción es simbólica. Lo que se expresa es lo siguiente. Cada participante dice, si no cumplo mi obligación o mi promesa, que me corten en dos como a este animal muerto. El juramento o la promesa, por lo tanto, implica atraer una maldición sobre uno mismo por violar el pacto. Por eso la expresión cortar un pacto es el lenguaje convencional para iniciar un pacto en el Antiguo Testamento. Esto va a ser importante porque los hebreos entienden lo que implica hacer un pacto. No es un juego, es colocarse bajo maldición, bajo una maldición de pacto. La que sigue, por favor, ven.
Bueno, ya vamos llegando a la conclusión de la segunda parte y quiero terminar con esto, una cita de Gentry y Whelan. La expresión cortar un pacto implicaba inherentemente una maldición a la violación de dicho pacto. Es de notar que hacer un pacto de corte, es decir, karat berit, en el pensamiento hebreo, era algo muy serio y nosotros, como exégetas responsables, también debemos tomar el tema de los pactos muy en serio. Sobre todo si entendemos que, dice Gentry y Whelan, los pactos bíblicos sirven como una forma propia de la Biblia de desplegar, divulgar y revelar el único plan eterno de redención de Dios.